El tema más importante ahorita en el Medio Oriente es el tema del califato, con una gran pertenencia que tienen ahorita y posesión en Irak y en Siria. Por eso le preguntamos a Leonardo Puro este llamado de Abu Bakr al-Baghdadi, que es el nuevo líder que sustituye a Al-Qaeda, de irse a vivir allí en la zona que controlan. ¿Tendrá éxito? Bueno, sin lugar a dudas van a haber personas que van a responder al llamado del califato, pero no creo que pueda tener mucho éxito considerando la ubicación geográfica de los lugares que son controlados y que ellos llaman el califato. Por ejemplo, la región de Mosul en Irak, por ejemplo, algunas zonas de Siria. ¿Por qué? Porque ahorita entrar tanto a Irak como a Siria es sumamente difícil. No solamente es que hay prohibición de vuelos de entrada para muchos civiles, sino que también hay mucho control, porque se sabe, y es de conocimiento global, que existe esta misión de migrar al califato. Entonces existe mucha protección de las fronteras de esa zona para evitar que las personas migren y ayuden a la lucha de lo que es la liberación de la raza musulmana, y cuyo objetivo es que todo el mundo sea musulmán y siga las enseñanzas de Alá y de Mahoma, evidentemente. ¿Cómo diferenciar esos buenos y malos musulmanes? Sobre todo cuando el Corán es una religión también de paz. Claro, no, evidentemente esto no se trata de buenos o malos, se trata de una interpretación radical de un texto religioso. Esto ha ocurrido en todas las religiones, esto no se puede reducir a los musulmanes. Catolicismo, todo se tapa de la Inquisición, ¿no? La Inquisición española, y podemos hablar también de las cruzadas. Evidentemente siempre hay interpretaciones muy radicales de los textos religiosos que han llevado a que las personas lo utilicen a favor de una misión diferente. En este caso, esta misión es acabar con toda persona que no sea de esa religión, lo cual es un absurdo. Y no va ni siquiera a acordarlo el texto del Corán. Ahora hay una confrontación tradicional en el Medio Oriente entre el chiismo y el sunismo, correcto, que tiene su expresión en Siria y se ve sobre todo en Yemen con la nueva guerra. Correcto. Pero que esta gente sobrepasa esa diferencia y es destruir todo lo que hay que destruir. Están cerca de Petra, en Siria, por cierto. Sí, el problema es que ellos están tratando de unificar todos esos movimientos un poco radicales hacia este mensaje del califato. Por ejemplo, el movimiento de los hutíes en Yemen tiene desde el año 2004, eso no es nuevo. Pero ¿qué pasa? Que ellos ahora están tratando de absorber ese movimiento bajo esta bandera de que todos nos unimos en el califato. Claro, el caso de los hutíes realmente no aplica porque los hutíes son chiitas, sí, y no son suníes. Pero existe esta lucha dentro de Siria dentro de Yemen, perdón, con este movimiento en el cual ahorita hay una unificación de los países árabes liderados por Arabia Saudita combatiendo en Yemen contra estos rebeldes hutíes, que es otro tipo de radicalismo. Además, ahí en Yemen pues tiene intereses vitales Arabia Saudita porque es la salida allí en el Golfo de Adén y es muy importante para Arabia Saudita. Irán está tratando también de tener influencia. Porque claro, Irán siendo alawita, que es otra minoría, considera que tener gobiernos chiitas en este momento en el Medio Oriente sería tener aliados. Por lo tanto, a ellos les convendría, en dado caso que los rebeldes hutíes lograsen tomar el poder en Yemen. Es el caso de Siria con los alawitas. Correcto, ¿no? Que es el caso también de Siria con los alawitas. Evidentemente hay mucha tensión en este momento en el Medio Oriente por todo el tema de las diferencias religiosas, y el califato se está aprovechando de eso, tratando de unificar todo el mensaje de los suníes y su odio contra los chiitas, su odio contra las personas que no son de la religión musulmana, o de ese sentimiento que ellos sienten de que los identifiquen automáticamente como terroristas, para hacerles sentir que su mensaje de lucha es la mejor vía para acceder a los logros o el camino hacia Alá. Ahora, América Latina ha sido muy prudente en tener buenos vínculos tanto con Irán, persa, como con el mundo árabe. Con el presidente Chávez hubo mucha cercanía hacia Irán. Sí, claro. Ahora pareciera que hay un acercamiento. Vimos al emir de Qatar visitando el Palacio de Miraflores. Venezuela debiera ser muy neutral en esta situación. En verdad, la mayoría de los países de América Latina o el continente en general, con contadas excepciones, tiende a ser muy neutral en esta situación. ¿Por qué? Porque una cosa son las relaciones políticas, diplomáticas y económicas, y otra cosa es el tema religioso. Ellos tienen que separar una cosa de la otra, y más considerando, por ejemplo, Venezuela tiene que tener relaciones muy fuertes con el Medio Oriente porque es un país miembro de la OPEP, que su principal... El caso de Qatar es miembro de la OPEP. Caso de Qatar, evidentemente, una de las razones por las que están reunidos probablemente sea renegociar el precio del petróleo o algunas discusiones que van a tener futuramente en la OPEP. Y el gas, que es muy importante correcto, y lo que es la venta del gas y todos los productos derivados del petróleo. Pero además de eso, evidentemente, hubo una época que el presidente Chávez tuvo muy fuertes relaciones con Irán, y eso tampoco puede ser mal visto, porque tampoco sirve aislar completamente un país, porque ¿qué ocurre? Ocurre algo como Corea del Norte. Es un país que tiene completa autonomía de lo que ocurre dentro de su territorio, y ya las personas ni siquiera saben realmente si algo ocurrió o no ocurrió en Corea del Norte, porque existe un aislamiento y una desinformación entre la comunidad internacional y Corea del Norte. Por cierto, ahora es noticia Corea del Norte con la eliminación de algunos altos miembros del gobierno por la vía más expedita sin ningún juicio. Correcto. Allí es una familia que se ha enquistado en el poder y tiene una línea muy violenta, tiene inclusive armas nucleares. Sí, no, el caso del Corea del Norte ahora es muy delicado. Ahorita hay una noticia muy controversial, que es que presuntamente se fusiló al ministro de Defensa de Corea del Norte porque se quedó dormido en un acto de gobierno.
Esto evidentemente no hay ninguna declaración pública de Pyongyang diciendo efectivamente sí fue fusilado por... el gobierno. Sí, o sea, no hubo ninguna declaración pública, estos son declaraciones de la inteligencia de Corea del Sur, que es generalmente la que emite este tipo de informaciones, pero además dijo que no solamente es que lo fusilaron, sino que fue filmado dicho fusilamiento y que fue mostrado a muchísimos militares como un mensaje de si ustedes no cumplen con el régimen, esto es lo que les va a ocurrir. ¿Qué lección tenemos entre Corea del Norte y del Sur cuando fueron juntos una península hasta la invasión japonesa? Correcto. Y en la Segunda Guerra divididos por el paralelo 38? Correcto. El norte una dictadura de partido, el sur una democracia funcional. Evidentemente es un tema muy delicado porque uno va y uno le consulta a las personas en Corea del Norte si les parece que su calidad de vida es buena y probablemente te van a decir que sí. En lo que es el derecho a la libre determinación de los pueblos, si uno hiciese, por ejemplo, unas elecciones, probablemente el líder actual, Kim Jong-un, ganaría las elecciones. Ahí es adorado. Lo vemos en pantalla precisamente. Sí. Es el tercer líder en sucesión. Kim Il-sung, que fue el primero en la época comunista muy cercano a Rusia. Ahora, lástima que ese país está dividido totalmente. Sí, bueno, en verdad hay muchas conversaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, más que todo para manejar el tema de lo que es la inmigración, porque para entrar a Corea del Norte los turistas van a Corea del Sur y cruzan la frontera con permisos y todo un tema de visado bastante complicado. Pero evidentemente esas comunicaciones no son lo ideal. Ha habido muchísima tensión. El tema de que no existe, o sea, como está aislada Corea del Norte y se desconoce qué ocurre dentro de Corea del Norte, hay mucha preocupación de Corea del Sur por eso mismo, de si realmente tienen capacidad nuclear, qué tanta capacidad nuclear tiene, que si realmente es un riesgo o no, si hay alguna amenaza inminente. Todo eso son preocupaciones que ellos tienen hoy, que la comunidad internacional tiene hoy, que por ese mismo aislamiento que se ha generado, se desconoce realmente hasta qué nivel estamos hablando nosotros de desarrollo nuclear. En cambio, Corea del Sur está con las puertas abiertas, sabemos su desarrollo económico, social, los comercios que tiene el negocio, nos compran, nos venden tanto producto a América Latina, Corea del Sur, y es una democracia y una mujer presidente precisamente. Sí, sí. No, bueno, una de las cosas más interesantes de Corea del Sur no solamente es que es un miembro del G20, sino que es líder de ASEAN, que es la Asociación de Southeast Asian Nations, que maneja las relaciones económicas del sureste asiático. Y de la asiático. PEC también, ¿no? Correcto. Muchísimas de las organizaciones económicas y de los tratados internacionales relacionados con Asia son liderados principalmente por Corea del Sur, siendo una de las economías más importantes, por ejemplo, luego de Japón. Comparando los dos sistemas, uno de personalismo, autoritarismo, socialismo, comunismo, y el otro de democracia, de pluralismo, el cambio es total en materia de desarrollo. Sí, es más o menos la misma situación que existía cuando estaba el muro de Berlín. Tú cruzabas hacia el oeste de Berlín y tenías un Berlín hermoso, tenías toda clase de tiendas y toda una exposición internacional, y después ibas para el lado oeste de Berlín y te encontrabas con una ciudad en ruina y un impacto muy grande en las personas. Evidentemente el caso no es exactamente igual en Corea, porque Corea del Norte no está en ruina. Vietnam del Norte, Vietnam del Sur en su tiempo. Pero esta división sí hay una diferencia muy grande entre el nivel educativo, la calidad de vida, la protección de los derechos humanos, cuáles son las posibilidades que tiene una persona que nace en Corea del Norte frente a alguien que nace en Corea del Sur, son muy distintas. Finalmente, en América Latina ahorita hay todo un proceso de integración, se sigue el modelo europeo, la Unión Europea ahora se reúne, Unión Europea, América Latina y el Caribe, la CELAC. Sí. ¿Qué podemos aprender de la Unión Europea? Yo creo que podríamos aprender, en primer lugar, el tema de integrarnos hasta tal punto donde no tengamos miedo, por ejemplo, de abrir nuestras fronteras. Yo creo que la zona Schengen, aunque es muy criticada, es uno de los avances más grandes Hay que que explicar qué es la zona Comunidad Schengen, porque Europea. es el derrumbe de todas las fronteras. Uno puede pasar de un sitio a otro, precasías, mano de obra, capitales. Libremente, incluso personal, o sea, una persona que trabaja actualmente en España puede conseguirse un trabajo en Francia y no tiene que hacer todo un procedimiento de visado para irse a trabajar Los a Francia. estudios, equivalencia en todo. Correcto. También. Equivalencia en todo el nivel de estudio. América Latina llegará un día a ese nivel de integración. Sería ideal, en primer lugar, porque creo que América Latina tiene mucho para ofrecer. Creo que actualmente, si bien hay ciertas diferencias, hay un nivel bastante balanceado en cuanto a la calidad de vida de las personas en América Latina. No es muy distinta la calidad de vida de una persona en México a una calidad de vida de una persona en, por decirte, Perú o en Argentina. Entonces, si existe esa ya facilidad de que el nivel de vida no es tan distinto, de que las economías no están tan acabadas, podríamos aprender de la Comunidad Europea y unirnos incluso de una forma más efectiva de la que se une Europa. Ahora es necesario, ustedes que son jóvenes profesionales, trabajan muchas veces en materia de integración, conocer el Mercosur, por ejemplo, porque vamos a tener pasaporte
del Mercosur, ciudadanía Mercosur, y nuestros empresarios tienen que empezar a aprender a manejarse en ese grupo. Es que, por ejemplo, si se eliminan muchos de los requisitos para la inversión, se facilitaría muchísimo el desarrollo de la región. Porque si, por ejemplo, un inversionista brasilero tuviese todas las facilidades para invertir en Venezuela, sin necesidad de pedir visados, de pedirle visados a los brasileros que vengan a trabajar, Claro. sin tener que pedir los permisos, probablemente él se motivaría más de hacer la inversión, porque le traería más beneficios, sería menos problemática. Y eso ocurre en general en todos los países de América Latina. Si queremos ¿Cómo marchan aumentar los la demás inversión, sistemas, el mercado común centroamericano, el CARICOM, el Mercosur, la Alianza del Pacífico, la misma ahora nueva ALBA, toda esta serie de mecanismos? bueno, y podemos incluir también la comunidad andina. Existen muchísimos mecanismos, pero el problema es ese, que están divididos. Es decir, tienes el ALCA, que incluye el Caribe y América Latina, después tienes CARICOM, que es nada más el Caribe, y entonces después tienes la comunidad andina, después tienes el de Centroamérica, y ese es el problema, que no existe una verdadera unificación de toda la región, más allá de la Organización de Estados Americanos, que por cierto es muy criticada y que es netamente una asociación, una organización Política. regional política, no es económica. Pero si nos abrimos a la posibilidad de tener una verdadera organización económica, por ejemplo, la expansión del Mercosur, que incluya muchos más países, o que se expanda cuál es el mandato del Mercosur, se podría facilitar mucho más la inversión y el desarrollo de la región en conjunto. Bueno, muchísimas gracias, Leonora Spura. Siempre es agradable conversar sobre estos temas de derecho y relaciones internacionales. Por cierto, la semana que queremos entrevistar a la embajadora de la Unión Europea para que nos hable de esa reunión que va a haber entre la CELAC, América Latina y el Caribe, y la Unión Europea. Más adelante tenemos también para hablar de filosofía y modelos políticos al profesor Polo Casanova de la Universidad Simón Bolívar. Ya regresamos. Bueno.